Cordial saludo de parte de la Academia de la Historia. La intervención de hoy trata sobre el 12 de octubre de 1492, el descubrimiento de América. Tenemos para esta videoconferencia sobre tres grandes premisas. La primera premisa trata si América habían venido los normandos, los vikingos, egipcios, babilónicos, habían venido otras culturas que no se interesaron por dejar colonias. La segunda premisa, si fue la cultura española la única que dio el descubrimiento a la cabeza de Cristóbal Colón. Y la tercera, que se dio fue un encuentro entre dos culturas. Para poder aclarar tan importante tema, tenemos de que como antecedentes en la Edad Media, de acuerdo a las invasiones bárbaros, la civilización bizantina, el feudalismo, todos estos acontecimientos políticos, económicos, sociales y culturales, en que Roma había perdido su gran imperio, y al Roma decaer por la invasión de los bárbaros, entonces se cerró el comercio y se da en la Edad Media el feudalismo. A su vez crece con la persecución a un líder llamado Jesús, entonces crece el catolicismo, que con el Edicto de Milán y el Concilio de Nicea, entonces se legaliza, se fundamenta, se oficializa mejor la Iglesia Católica, y en ese momento entran los musulmanes, entran los árabes o islámicos en búsqueda de restaurar el comercio que había perdido por el Mediterráneo Roma, y entonces se unen estas nuevas naciones en Europa y a impedir de que los árabes tomaran este comercio sobre las artesanías, sobre las plantas que había en esa época, especias. Entonces, sobre estos antecedentes, durante 8 siglos que se dan las cruzadas, que son campañas políticas, militares, religiosas, pero con un fin económico, España es invadida por los moros, que forman una colonia, y España no alcanza a desarrollar el feudalismo y necesitaba entrar al capitalismo comercial, que los Países Bajos, Inglaterra, Francia, Portugal principalmente, ya estaban comerciando sobre las Azores, las Canarias, hasta llegar al Cabo Verde del África, y ya estaban comerciando sobre el África, entrando a la modernidad. Por otra parte, tenemos que los turcos tomaron a Constantinopla, y allí en la nueva nación, Turquía, impedían el paso entre el comercio que existía entre Asia y África, y entonces había que buscar otras rutas por el Índico. En la parte política es bien sabido que España estaba dividida entre Cataluña, Aragón. El matrimonio entre Isabel de Castilla y Fernando de Aragón hace que España se unifique, y a su vez necesitaba entrar al comercio. Entonces, cuando Cristóbal Colón, que había revisado los estudios de Ptolomeo, geoastronómicos, los estudios de Copérnico, el geocentrismo, los estudios de Galileo Galilei, y tenía en mente de que realmente la Tierra era redonda y no cuadrada. Entonces buscaba estas nuevas rutas por el Índico, pero para llegar a la India de Asia. Va donde Enrique VII no le pone mayor atención, ya estaban ellos desarrollando su comercio, igualmente con Juan II de Portugal, y quien verdaderamente le pone algo de atención por la necesidad de buscar comercios es Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, España, el cual empeñan sus joyas, le dan inicialmente 120 hombres, aventureros, expresidiarios, y se da esta gran aventura para llegar a la India. En los 4 viajes que Colón realiza, entonces inicialmente llega lo que es la parte de las Antillas, luego llega a Cuba, parte sur, a Jamaica, a Puerto Rico, luego se dirige hacia la parte de límites de la Orinoquía, entre Trinidad y Tobago, límites entre Venezuela y Colombia, y finalmente en el 4.º viaje entonces se dirige a lo que es Honduras, Puerto Rico, Costa Rica
para llegar hasta Panamá. Dentro de estos 4 viajes, Colón se presenta, él no tenía ningún nobiliario, pero sí había estado entre mercaderes, financistas, y buscaba a nombre de la corona, el cual fue muy fiel con la corona, muy fiel con la Iglesia Católica, buscaba posesionarse de lo que él llamó las Indias, creyendo haber llegado a la India. De esta forma que más adelante Américo Vespucio, que realiza sus viajes y hacia 1503 aclara que Cristóbal Colón verdaderamente había llegado a un nuevo territorio, a unas nuevas tierras, a un nuevo continente, y de ahí el nombre que tenemos sobre lo que es América. Por lo tanto, que dentro de estas premisas, dentro de estas conjeturas, dentro de estos estudios, hay quienes señalan que si nosotros no hubiéramos hecho la independencia, perteneciéramos a la Unión Europea. Pero ahorita vamos a analizar las consecuencias que fueron nefastas, y que cuando se da este descubrimiento de América, 12 de octubre, que lo estamos celebrando, se da ese encuentro de las culturas, y el mayor interés que España tenía era tomar oro y plata para poder mercadear, para poder entrar dentro del comercio, el cual lo logró, entrar a este comercio y desarrollar su capitalismo comercial y pagar las deudas que había adquirido con los árabes o moros. Por lo tanto, que dado el descubrimiento y conociendo estos nuevos territorios, que eran grandes culturas, aztecas, mayas, incas, chichas para el caso de Colombia, empiezan a posesionarse de los territorios, de las riquezas, y el objetivo principal era el oro y la plata. Luego se establecen las bulas papales, los tratados de Tordesillas, y se reparten las tierras básicamente entre Portugal y España. Algunas colonias las toma Inglaterra, Francia, pero muy pequeñas. Recordemos que la parte norte correspondía a la cultura anglosajona, y en los 4 viajes que ya expliqué, Cristóbal Colón escasitamente estuvo cerca de la Florida, no entró al territorio americano, que son los que hoy en día se consideran los mayores americanos del mundo. Por lo tanto, que dentro de las consecuencias que tenemos del descubrimiento de América, en la parte política, entonces tenemos que por medio de los virreinatos, por medio de las capitanías, por medio del Consejo de Indias, establecen un sistema de gobernanza a favor de España, que España necesitaba entrar a la modernidad y entrar a la contemporaneidad. Pero en ningún momento estas medidas, estos impuestos, estas instituciones socioeconómicas y políticas favorecían a las culturas indígenas, y quedamos esclavizados, y implementan sistemas socioeconómicos feudales y esclavistas que ya habían desaparecido en la cultura europea, porque ya estaban en el capitalismo. De ahí el empobrecimiento, y de ahí que se da un aspecto social en que en el proceso de transculturación, que fue una imposición de la cultura religiosa, que fue una imposición del capitalismo comercial, pero para ellos, no para estas culturas precolombinas, creó crisis que todavía las estamos atravesando. Ya como lo expliqué en el aspecto político, entonces repartieron sus tierras, repartieron territorios, los llamados criollos más adelante van a gobernar, y nosotros no logramos un desarrollo porque en cuanto a la ciencia y la tecnología, que ya habían las teorías, que ya estaban estudios, no se interesaron los españoles, que fueron aventureros, que fueron expresidiarios los que vinieron a tomarse esta posición, a buscar los títulos de origen noble. Con ese nobiliario, con la riqueza, con nuestro plata y oro, entonces necesitaban era solo enriquecerse para los títulos. De ahí que la transculturación, la imposición de esa cultura nos llevó a un atraso, se dio un proceso de aculturación, porque nosotros perdimos los valores culturales, ni somos hispánicos, ni continuamos siendo primitivos, sino que quedamos como una cultura nueva, agradeciendo de que fue a retazos. Y se dio el proceso de deculturación, que hubo contacto entre las dos culturas, pero para una explotación y un dominio. Continuará, y muchísimas gracias.